Quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de comunicación en el que abordaremos diferentes temas de interés de usted, de la ciudadanía, temas políticos, sociales, económicos, culturales, por supuesto desde una perspectiva independiente. Este nuevo espacio no tiene una línea editorial política, no responde a ningún interés y por lo tanto nuestros invitados tendrán plena libertad de expresión para manifestarse, sin miedo, sin tapujos y por supuesto, como decimos acá, a como nos toque. Y en esta primera entrega tenemos realmente el honor y el privilegio de contar con una importantísima figura cruceña y también boliviana. Me refiero al doctor Jerjes Justiniano Talavera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raíl. Muy buenos días y saludo muy cordial a su audiencia. Un placer saludarlo. Gracias, doctor. Vamos a iniciar preguntándole acerca de una faceta que pocos conocen de usted. Usted fue dirigente sindical, llegó inclusive a la Central Obrera Boliviana. Coméntenos cómo fue esa experiencia, doctor. Bueno, fue muy apasionante porque es parte de una vida, en otra realidad, otro mundo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando cuando yo tenía 17, 18 años. Yo era locutor de radio. Me presenté a un concurso en la radio Grigotá y gané, y ahí aprendí locución, aprendí como un hombre extraordinariamente bueno, que era un cadete, ex cadete de la academia, mejor dicho, del colegio militar del colegio militar en Irpavi, y que fue relocalizado cuando los MNRistas cerraron, ¿me entiende?, el colegio militar. Y entonces él se quedó, después de 2 años de ser cadete, se quedó y ejerció varias cosas. Fue un boxeador, estoy hablando de don Lorio Araúz Medina, Lolo Araúz, famoso Lolo Araúz. Y él fue director de la radio Grigotá. Convocó a un concurso y en ese concurso yo gané y me contrataron y trabajé en la radio Grigotá. Mi compañero de trabajo en ese entonces era un locutor que hasta ahora está vivo. Dirige un programa, uno de los mejores programas deportivos, que además tiene el hablar cruceño como usted, Raif, porque no sé por qué razón los locutores en Santa Cruz pierden personalidad y quieren ser gauchos. Y ¿sabe qué? Y escucho yo los programas de televisión, los programas de radio, parece un barrio de Buenos Aires, pero de allá de abajo, porque hablan mal el tema, cuando deberíamos identificarnos con nuestro idioma. Entonces yo estoy hablando de Bernardo Silva Serrano. En ese entonces creo que es el más antiguo de los trabajadores en radio vigente. Muy bien, en esa época nosotros fundamos el Sindicato de Trabajadores en Radio y Televisión. Así, primero se llamaba en radio, de radio operadores y radio, porque como usted, había un operador que manejaba los equipos técnicos y los locutores éramos los que hablábamos nada más en el micrófono. Bueno, entonces fundamos esa asociación con, creo que en este momento queda Bernardo Silva, el único que está vigente. Con él fundamos y nos presentamos a una elección, porque formamos, y me acuerdo que se presentó el doctor Aure Terán Bazán, que había sido mi profesor en el Colegio Nacional Florida, y me conocía, entonces, y él era locutor de una radio que tenía el MNR. Entonces, nosotros nos presentamos independientemente y le ganamos la elección. De esa manera yo fui el primer secretario general del sindicato, en ese entonces, de locutores y operadores de radio. Al año siguiente nos fuimos a Cochabamba porque promovimos. En Cochabamba se promovió la posible fundación de una entidad nacional. Y en Cochabamba nos reunimos en un congreso nacional y ahí se le cambió el nombre. Y ya se llamó Sindicato de Locutores, no, se llamaba de Radio y Televisión. De Locutores, Radio y Televisión. Y de ahí, de esa manera, yo soy parte de la fundación de 2 entidades importantes. El Sindicato de Trabajadores en Radio, que fue el primer secretario general, y la Federación Nacional de Trabajadores en Radio y Televisión, entonces, que se fundó en Cochabamba.
el 19 de marzo, si no me equivoco, eso es, 19 de marzo, ¿cuándo es el sindicato, cuándo es el aniversario de los locutores? 19 de marzo, precisamente en homenaje al día en que se inauguró el primer Congreso Nacional. Ese es mi paso. He sido, evidentemente, llegué a ser dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Antes de ser rector, mucho antes de ser rector, yo fui secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, era secretario de la Facultad de Derecho, donde yo había estudiado. Y al graduarme me invitó el doctor Rolando Roca Aguilera para que sea su secretario. Él ganó las elecciones en el decanato de Derecho y yo fui su secretario, fui secretario general de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, así se llamaba, no sé cómo se llamará ahora. Luego fundamos, mejor dicho, asistimos al Congreso Nacional de Trabajadores en Radio y a mí me eligieron vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores en Radio. El año 1969, fíjese el escenario, el 69 estaba el general Obando gobernando y el general Obando quería tener influencia sobre la Central Obrera y entonces se convoca un congreso de la Central Obrera. Y bueno, yo fui como delegado de Santa Cruz y como miembro de la Federación Nacional. Y ahí nos tocamos debatir. Yo fui el único que lo defendió a don Juan Lechín del ataque, porque todo el mundo lo atacaba a don Juan Lechín porque el gobierno tenía interés de apoderarse de la Central Obrera. Pero había un detalle que era muy importante, los estatutos de la Central Obrera, no sé si se habrán modificado, eso no lo sé, estoy hablando de muchos años atrás, establecían de que la Central Obrera era políticamente independiente. Era un órgano sindical que políticamente era independiente. Y el MNR quería traerlo, como que firmó un pacto, ¿me entiende?, político-sindical, y lo llevó a don Juan Lechín Oquendo a ser vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro. Entonces, en ese momento, necesitaba Obando apoderarse de la Central Obrera. Y nosotros, yo era militante del PRIN. El PRIN es el partido que fundó don Juan Lechín, se desprendió del MNR y se llamaba Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista, PRIN. Entonces, yo como militante, porque la ventaja de ser un militante político en ese entonces es que vos tenías un compromiso ideológico, no como ahora. Exacto. ¿Qué le está ocurriendo a los partidos políticos de ahora si lo parangonamos? Por ejemplo, ¿cuántos diputados son leales a CREM? ¿O cuántos son leales a Comunidad Ciudadana? Porque no son partidos políticos, no tienen compromiso ideológico, son montoneras, ¿me entiende?, que se organizaron en torno a un caudillo, en torno a un líder. En ese entonces nosotros éramos militantes ideológicos, militábamos en un partido político porque tenía militancia. Y aquí termino con esta comparación que me parece importante que la sepan. Por ejemplo, el MNR adoctrinaba a su cuadro político. El MNR tenía dirigentes sindicales en cada zona. Esta zona, por ejemplo, aquí es el Lazareto, ¿no es cierto? Esto es el Lazareto. El comando político del MNR más fuerte era el Lazareto. Era un comando político fuerte donde los ciudadanos discutían, participaban en la política. El jefe de comando era un hombre que tenía autoridad en su región, en este barrio, ¿me entiende? Estaba de oposición la Falange. ¿Quiénes eran los falangistas? Falange Socialista Boliviana, un partido contemporáneo con el MNR, que se funda en Santiago de Chile, un cochabambino notable realmente, Óscar Únzaga de la Vega, funda este partido, pero era ideológico, tenía doctrina política. Entonces los jóvenes eran capturados porque estaba de moda, yo les recuerdo, el año 1936, 38, estaba de moda el fascismo en Europa. Entonces, con Benito Mussolini, que fue el fundador del fascismo en el mundo, Benito Mussolini funda el socialismo en Italia y se alía con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No se olvide, usted se llamaba el eje, ¿no es cierto? Era Alemania, era Italia y Japón. Esos eran los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa influencia tenían los jóvenes. Entonces, ¿qué ocurría? El joven era un joven apasionado por la política porque tenía compromiso ideológico. Ahora
Simplemente se reúne en torno a un caudillo, en torno a un dirigente, a un señor, a un empresario que tiene plata, hace su organización ciudadana y participa en elección. Llegan al gobierno y se desgranan, querido amigo. Porque no hay un componente ideológico que los obligue a una línea política. En la época en la que yo participé en esas lides, teníamos un compromiso político. Los dirigentes obreros, yo no era obrero, evidentemente, pero era parte de la lucha sindical de clase media. Yo luché en el sindicato de radio, luché en el sindicato de trabajadores administrativos, evidentemente en mi rama, pero teníamos compromiso ideológico. Entonces había una, ¿cómo le diría yo?, una categoría del político que era leal. Los diputados eran leales a su partido. Los falangistas se mataban y se dejaban matar por su ideología, por su partido político. Aquí no, querido. En la primera billeteada se acaba la militancia política y se van. Y eso es realmente es una desgracia. Y yo creo que eso estamos viviendo comparativamente. Bueno, ese fue mi paso por el ambiente sindical. Bien, doctor, coméntenos sobre esa figura mítica que es don Juan Lechín. ¿Cómo convencía? ¿Cuáles eran las habilidades que tenía este dirigente sindical que, como usted señala, llegó a ser vicepresidente? Es importante la figura de don Juan Lechín. No la conocemos nosotros, porque pese a que hay algunos libros escritos sobre él, nunca se debatió a plenitud cuál era la importancia. Juan Lechín Oquendo era un hombre leal con los trabajadores, era un dirigente sindical, realmente dirigente sindical. Él era minero, no había trabajado al interior de las minas. Usted sabe que las empresas mineras tienen trabajadores que ingresan a las minas, que están adentro de las minas. Hay los carrilleros, que son los que la traen, están permanentemente trayendo el mineral en carriles. Y hay también los trabajadores que están afuera, los que están amontonando el mineral afuera, los que están trabajando en las oficinas. Y don Juan Lechín era un trabajador de oficina. Él trabajaba, pero era un funcionario del sindicato. Y cuando se organizan los sindicatos, cuando se organiza la Federación de Mineros, evidentemente don Juan era un hombre destacado, pero era un hombre leal con su gente. Y lo eligen, primero era secretario de Deporte, ¿me entiende? Y luego lo eligen de secretario general del sindicato, de su sindicato. Y luego la federación crece, va creciendo. No se olvide usted que la actividad minera en el país era la actividad más productiva. Bolivia vivía de la producción de minas, de la excavación de las minas, del extracto minero. Entonces, los sindicatos eran muy importantes. Y en la época del MNR, los sindicatos tuvieron demasiada importancia. Era una especie de, inclusive, yo le diría una copia un poco burda del Soviet en la Rusia comunista. Llegaron a tener veto. Imagínese usted, el sindicato formó un directorio donde la ley le daba veto al dirigente sindical para vetar las decisiones. Si un gerente de una mina hacía una decisión equivocada, mala o contraria a los intereses de la mina o contrario a los intereses de los trabajadores, el señor tenía derecho a veto, vetaba esa decisión y tenía que irse a un directorio a discutirse esa decisión. En el directorio estaban los trabajadores. O sea, esa era la situación, la importancia del dirigente sindical. Entonces hay que recordar a muchos dirigentes sindicales mineros extraordinarios dirigentes, hombres con mucha valía que aportaron mucho a la lucha sindical del pueblo de Bolivia. Entonces, don Juan Lechín es una expresión de eso. Era un joven inquieto, ¿me entiende? Era un joven inquieto, era un hombre transformado ya en un dirigente sindical. Él defiende a los trabajadores, como que muere pobre. Es un dirigente que muere pobre. Y don Juan Lechín fue vicepresidente de la República, 4 años acompañándolo a Paz Estenssoro en una alianza que hizo él con Paz Estenssoro. Precisamente don Víctor Paz Estenssoro y don Juan Lechín firman un convenio que se llamó Pacto Político Sindical. Este pacto político sindical le permitió a los dirigentes obreros figurar en el escenario político. Y tenemos un ejemplo clásico que usted no lo sabe, porque evidentemente no se difunde mucho, además porque las logias cruceñas se han encargado de apagarlo.
un dirigente obrero de Santa Cruz, un artesano que era diputado nacional por el pacto, ¿me entiende?, entre el sindicato y el partido político, o sea, entre la Central Obrera Boliviana y el MNR, se llama Virgilio Vega. ¿Sabe quién era Virgilio Vega usted? No sabe, ¿no es cierto? Ex ejecutivo de la COT también, ¿no? No, no ha sido ejecutivo de la COP, era dirigente de su sindicato. Él es diputado porque era un intelectual obrero, pero era un hombre que era trotskista, era del porro. Y este hombre es el que defiende y redacta la ley de la interpretación de la ley del 11%, él la interpreta, porque el gobierno del MNR quería desinterpretarlo, o sea, quería que no se dé la regalía en el 11%, porque decía mucha plata para cada región, especialmente para Santa Cruz, porque era la única región petrolera. Y este Virgilio Vega, en un gran debate nacional, mientras en Santa Cruz se peleaba por el 11%, este dirigente obrero, dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, diputado del MNR por el pacto, ¿me entiendes?, político sindical, es el que redacta la ley interpretativa y le da el 11%, se confirma que la ley decía el 11%, pero había que interpretarlo de a dónde se pagaba. Y desde entonces Santa Cruz tiene los recursos que le han permitido, ¿me entiendes?, desarrollarse a Santa Cruz. Se lo deben a un obrero sindical. No hay una sola calle en este pueblo. La avenida principal debería llamarse, ¿me entiende?, Virgilio Vega. La avenida principal de este pueblo. ¿Pero por qué? Porque era de izquierda, porque era trotskista. Y en ese entonces Santa Cruz estaba dominada por los falangistas, ¿me entiende?, por los sectores más conservadores de Santa Cruz. Sin embargo, nunca se le rindió homenaje a este hombre. Yo, desde este puesto modesto en el que me encuentro y de la historia, yo rindo mi homenaje de admiración a don Virgilio Vega, que, como le digo, fue el autor de la ley, y a otro, Pandino, que fue el que la promulgó la ley. Era un senador de Pando que, Rubén Julio Castro, fue el que promulgó la ley de la regalía, porque no la quiso promulgar el doctor Hernán Siles Suazo, la promulgó él como de acuerdo al procedimiento constitucional. Se le manda si el presidente tiene derecho a observar una ley, la observa, el gobierno le dice, tiene usted 10 días para hacernos llegar su punto de vista, su observación. No se cumplieron los 10 días y si no hay silencio del Poder Ejecutivo, entonces el Poder Legislativo, como es autónomo, dicta la ley, la promulga la ley en lugar del presidente. Y esa es la historia de la regalía. La promulgó un pandino, un hombre como Rubén Julio Castro, que era presidente de la Cámara de Senadores. Pero la ley la redactó Virgilio Vega de puño y letra, porque como no tenía máquina de escribir, ¿entiendes?, y como era de la oposición, porque él era era un dirigente obrero, no se entregó al MNR, era su aliado el MNR, pero no se entregaron. Los dirigentes sindicales lucharon por su reivindicación social. Y extrañamente, fíjese usted, en esa época debería haberse modificado la ley del trabajo, pero es que la ley del trabajo que dictó un cruceño, porque eso es importante, Germán Bush, mire, era una ley muy avanzada. Estamos hablando del 57, el 59, 58, 59, la lucha de la regalía, el 59. Y mire usted, la ley era una ley avanzada, la Ley General del Trabajo. Hasta ahora está vigente, tiene más de 70 años la Ley General del Trabajo. Exacto. Y nadie la ha cumplido, ni siquiera el gobierno del MAS, que se autocalifica como gobierno socialista del siglo XXI y gobierno indigenista. Sus aliados es la Central Obrera. ¿Y por qué no hay una ley moderna del trabajo? No hay, porque no les importa, porque es mentira. Yo le quiero decir, querido amigo, que este gobierno no tiene nada de socialista, no es socialista, ni siquiera es izquierdista, es un indigenismo disfrazado. Y aquí la gente, porque normalmente opinamos, hombres que no entendemos la cosa y no opinamos. Yo por lo menos soy cauto en este campo, no opino sobre medicina, no opino sobre matemática, no opino sobre lo que no entiendo. Yo opino cuando me preguntan de lo que sí entiendo. Y lo que no sé, lo digo, no sé, porque acaso es delito no saber cosas. Yo no sé, pero cuando opino. Sin embargo, ahora hay una serie de opinólogos
Todo mundo opina, ¿no? Y todo mundo lo critica. Este gobierno del socialismo del siglo XXI. Tuto Quiroga, que es un tipo medianamente culto, dice eso, el socialismo del siglo XXI, siguen el discurso que da Estados Unidos, que le da las pautas y todo el mundo repite como loros. Yo quiero decirle, yo soy fundador del Partido Socialista. El 1 de mayo de 1971 se fundó el Partido Socialista de Bolivia. ¿Me entiende? En 1979 se funda el Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz se desprende del Partido Socialista y funda el Partido Socialista 1 para diferenciarse del Partido Socialista que estaba en la UDP, porque Marcelo quería ser presidente de Bolivia con la UDP. Y el doctor Siles le dijo, mire Marcelo, si usted quiere ser candidato de la UDP, inscríbase a la UDP, pues. Ingresa a la UDP y en la UDP ya discute usted su posición. La UDP es la Unidad Democrática y Popular que gobernó en Bolivia, se recuerda usted, que fue el instrumento político que luchó contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Eso también es historia. Bueno, en algún momento lo podemos contar con más detalle. Bien, doctor. Hablando de la coyuntura actual, ¿cómo ve usted el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Considera que Luis Arce Catacora en algún momento fue subestimado por Evo Morales, inclusive por la oposición? ¿Cuál es la percepción que tiene del presidente? Somos muy rápidos nosotros, ¿no? Para poner apodos somos especiales. Para decir traidor, que especial. Somos los cruceños, puro boca. Hablamos más. Para desprestigiar a nuestras mujeres, somos los cruceños. Porque nos reunimos en nuestras logias, en nuestras fraternidades, solamente para hablar de nuestras mujeres. Cuando Arce Catacora llegó a la presidencia, hay que saber cómo llegó. ¿Quién lo proclamó candidato a la presidencia? ¿Cómo fue? Yo le quiero contar a usted que Arce, mejor dicho, que David Choquehuanca ya había sido proclamado en La Paz por los movimientos sociales, por la Central Obrera, por varias organizaciones, ya lo habían proclamado candidato a la presidencia. Nadie hablaba de Luis Arce Catacora, nadie, ni sospechaban siquiera, ni él creo que sospechaba. Pero de alguna manera alguien le dijo, vamos a hablar con Evo, y se fueron a Buenos Aires los dos. Se fue Arce con don David Choquehuanca, y Evo decidió allá cambiar la tortilla. Y Evo decide nombrarlo al binomio que debería gobernar el país a la inversa. O sea, Arce va a la presidencia y Choquehuanca va a la vicepresidencia. Don David Choquehuanca lo desmontaron. Él estaba ya en el caballo, en el potro. Como hay mucho ahorita, ¿no? Hay como 15 candidatos. Ni uno tiene partido político. Es ridículo este país. Hermoso, hermoso, es de Ripley. Ninguno tiene partido político. Todingos son candidatos. Nadie tiene partido político. Bueno, es otro tema. Entonces, de allá viene el binomio y ese binomio se le impone. ¿Por qué lo elige Evo Morales a Arce y no lo eligió a el candidato indígena? Porque evidentemente el actual vicepresidente es un indígena. Él vive, su comunidad vive en el lago, alrededor del lago. Y yo le cuento que ahí eran los pueblos Colla. De ahí viene el término Colla, porque ahí eran los reinos Colla. Cuando el Incario llegó al lago Titicaca, en el lago Titicaca habían reinos, se llamaban reinos Collas. Y el Inca, que usted era un imperio el Incario, los domina, entonces, ¿quién era el Inca? Era quechua, ¿no es cierto? El Inca era quechua. El idioma oficial, el quechua. Los pueblos, los aymaras, por ejemplo, ubican todo lo que es el altiplano boliviano. Están en La Paz, Oruro, Potosí. Quechua son los que están en los valles. En el valle de Sucre, de Chuquisaca, en el valle de Cochabamba. Esos son los quechuas. Entonces, los quechuas son dominadores de los aymaras. Exactamente aquí se hace una figura que es importante analizarla. ¿Por qué razón Evo elige a Luis Arce Catacora como su candidato? Obviamente que yo no lo sé, no me consta que sea esa la razón, pero yo la deduzco
como político, la deduzco. Y esta deducción me lleva a poder afirmar, con el temor de equivocarme, por cierto, de que Evo piensa en el futuro. Evo piensa en volver al país y volver a ser presidente. Entonces, quiere poner a un hombre débil. No lo pone al vicepresidente actual. ¿Por qué no lo pone? Porque ese hombre tenía base. Tenía base, era un ideólogo, tenía prestigio en la comunidad boliviana, especialmente la andina, tenía prestigio. David Choquehuanca era un líder. Entonces, era un hombre proclamado ya en La Paz como candidato a la presidencia. Y Evo hace un cálculo. Evo no entró a la universidad, no tiene la suerte que tuvo usted y yo de que hemos estado en la universidad. Pero Evo es un animal político. Nadie lo puede dudar que es un animal político. Fíjese usted, todo el mundo habla de Evo. Exacto. Evo no es candidato. Ni siquiera ya tiene partido político. Pero todo el mundo habla. ¿Por qué no nos olvidamos de Evo? Sí, no, lo mantenemos. Central. Entonces, ¿por qué lo nombraron? Lo nombra precisamente por estos argumentos. De que el señor era débil, Luis Arce Catacora no lo conocía a nadie, no tenía estructura político-partidaria dentro del partido, como lo tenía don David Choquehuanca, y entonces lo baja a don David Choquehuanca y lo trepa, porque ese es el término, lo trepa, ¿no? A Luis Arce. Entonces, de esa manera es el binomio. ¿Lo subestimó en ese momento Evo? Absoluta y totalmente, absoluta y totalmente. Lo dijo, este es el hombre que yo necesito, es débil, no tiene estructura partidaria, no tiene conjunto y además no lo conoce nadie. Entonces, yo lo voy a manejar, yo voy a manejar. Y fíjese usted, a ver, haga recuerdo, no hace mucho, estamos hablando de 2 años y medio, 3 años atrás. ¿Qué pensaba la ciudadanía? Estos que escriben en los WhatsApp, estos que están insultando todos los días, que es insulto. No contribuyen en nada al esclarecimiento de las cosas. Hay tipos que escriben muy bien en el WhatsApp, que uno puede leer, criterio, pero la mayoría, el 90% es basura. Hay gente que escribe porque tiene dedo para apretar las teclas del teléfono. Fíjese usted, en este momento, en ese momento de la elección, todo el mundo hablaba de que es un tongo, de que es un mequetrefe, tilín, va a ser un tilín, le ponen apodo, tilín, hasta ahora le dicen tilín. Le dicen tilín al tipo que lo destruyó a Evo, le dicen tilín al tipo que ha manejado, le dicen tilín al tipo que se llevó preso al Senado, a la autoridad más importante de Santa Cruz, al hombre que era gobernador y que había ganado las elecciones, se lo llevó preso y sin reacción. ¿Dónde estaba la reacción? Debía levantarse el pueblo, ¿no es cierto? Exacto. En ese momento tenía que haberse levantado el pueblo. ¿Dónde están sus partidarios de Creemos? ¿Dónde están los partidarios del señor Camacho? Está 2 años preso el señor Camacho, ¿me entiende? 2 años preso. A ese señor que lo metió preso, al líder cruceño más importante, le dicen tilín. El tipo que está manejando y que en las encuestas aparece como el candidato más firme para ganar las elecciones, a ese le dicen tilín. ¿Sabe qué? Evo está llorando de rabia, de amargura. Debe decir, ¿cómo me equivoqué con este pobre diablo? No era un pobre diablo. Y yo le quiero decir una cosa, querido, y disculpe, esto que va a parecer una pedantería. Cuando todo mundo decía que iba a ser, que era Evo el que iba a gobernar, yo me permití decirles una cosa. No es verdad. No lo va a manejar Evo a Arce. Porque lo conozco. Arce era militante de mi partido. Bueno, no del mío, sino el de Marcelo Quiroga. Él era militante en su juventud, ¿me entiende? Estudiante en la UNSA, era militante del Partido Socialista 1. Él era un hombre de izquierda, de verdad. Es un hombre ideológico. Es un hombre académico. Ha estudiado en La Paz y ha estudiado en Londres, en la Oxford, en la Universidad en Londres. Señor, no es un tipo improvisado. Lo que pasa es que él es aymara. Y los aymara, vos le mirás de frente a la aymara y no sabés si te está tratando, si te está elogiando, te está diciendo hijo de tal, o más bien porque usted dice buen chico que sos. No sabés, porque es penetrante y fría. Entonces, eso tiene Arce. ¿Se lo sigue subestimando entonces al presidente Arce? Se lo sigue. ¿Puede dar una sorpresa en el 2025? ¿Cómo pues? Le digo, ¿cómo lo van a subestimar? Hay que tratarlo al adversario, tenés que estudiarlo, querido compañero. Tenés que saber cómo es tu adversario, estudiarlo para saber combatirlo.
No, por eso es que tenemos una oposición vacía, inocua, ¿me entiendes? Nada, no hace nada. No lo han defendido a su jefe. ¿Por qué no lo han defendido a su jefe? Porque los billetea el gobierno, los mete, ahí corre el maletín, o el maletín con la plata o el maletín con promesa, ¿no? Te voy a poner a tu hijo de contralor, te voy a poner a tu esposa de embajadora, te voy a poner, ya, y listo, los neutralizan. Se acaban los diputados, no hay. ¿Quién? Yo solamente he visto defendiendo con pasión a la concejal departamental la Paola Aguirre. Es la única que lo defiende con pasión. Además que el señor tiene un entorno político de última categoría, de una naturaleza tal, nos han llevado durante cerca de un año a una pelea interna entre él y el subgobernador. Y ninguno de sus asesores le dijo, parala, Luis Fernando, parala, te estás haciendo daño. Se ha autodestruido el señor. No sé si la cárcel le hizo daño, no sé si sus asesores son malos, porque de verdad, porque su actuación es mediocre en política, absolutamente mediocre. Se enfrascó y nos arrastraron a nosotros a una política a preguntarnos si el señor Aguilera es traidor o no es traidor. Si el señor Aguilera está con el MAS o no está con el MAS. A mí qué me importa si es traidor o no. Yo no soy, ¿me entiendes?, militante de su partido. Esa es una pelea interna que debió resolverse internamente, sin que se sepa nunca afuera. No, pero no, se hicieron un escándalo y ahí está. ¿Qué le quedaba al señor Aguilera? Que conste, no lo conozco al señor Aguilera, tampoco es mi amigo, ¿me entiendes? Pero yo lo admiro. Ha sido mucho más inteligente que Camacho, mucho más inteligente. Y Camacho tiene un montón de asesores. No sé quiénes serán los asesores del señor Aguilera, pero el señor Aguilera hizo lo que tenía que hacer. Defender su gestión. ¿Podría atribuirle algo de crédito a esa división que hay en la gobernación y en la dirigencia cruceña al presidente Arce también? No. ¿Obedece tampoco, a temas internos? No. Obedece a la miopía de los cruceños. Que se aprovecha el MAS, se aprovecha, como todo partido político, compañero. Cualquiera que esté en función de gobierno se iba a aprovechar. Si mi adversario político se pelean entre ellos, yo pues no me voy a decir yo me callo. No, yo voy a apoyar a uno, yo voy a empujar a que se peleen entre ellos. Y eso, lo que ha hecho el MAS es simple y llanamente actuar políticamente como corresponde. Fíjense un detalle, aquí un detalle. El MAS tiene exactamente la misma cantidad de parlamentarios cruceños que creemos. Exactamente. Creo que son 9 y 9. 5 son los indígenas y 1 o 2 que son no sé de dónde. Bueno. Con esa mayoría yo negocio con uno de los indígenas. ¿Y sabe qué hago? Yo voy y le propongo a los indígenas, los reúno y les digo, ¿saben qué? Gobernemos. Usted va a ser el presidente de la asamblea, usted va a gobernar el departamento y nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, pero usted sea gobernador. Y le daba a los indígenas. Con un voto de los indígenas ganaba el parlamento, pero también los del MAS quieren para ellos. Como dicen estos boludos cruceños, son unos boludos, se pelean entre ellos, vaya carajo, yo me apodero pues, y me aprovecho. Eso es lo que ocurre, querido, en la vida política. Pero el señor Aguilera no tiene ningún error que censurarle. Él ha actuado como tenía que haber actuado. No se olvide, este hay un detalle, porque es bueno que recordemos. Dice la historia que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué le hizo el señor Camacho a su compañero de fórmula en la candidatura del 2019, a Pomari? Le filtró los audios. Le filtró audio, los publicó los audios, le hizo cosas que no puede hacer un aliado. Pero el señor potosino, noble, bueno, el Collita, bueno, lo perdonó y fueron candidatos a la presidencia y fueron a la candidata a la vicepresidencia. De eso quiero que hablemos, doctor. ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Usted avisora en un futuro no muy lejano un camba de presidente, un cruceño que llegue a la presidencia? Yo sostengo esto. Y lo voy a decir ahora, en este momento no lo he dicho antes. Yo sostengo que el 2025 un cruceño tiene que ser el presidente. No es porque a mí me dé la gana, no es porque a mí me hinche y yo diga porque soy atrevido, porque soy... No, tampoco estoy adivinando, compañero. Tampoco estoy haciendo predigitación. No, nada de eso. Sencillamente soy político y sé cómo juega la política. La política, compañero, estudia y un hombre más inteligente que yo, y más inteligente que muchos de los que lo detractan, como don Carlos Marx,
estudiaba la realidad política de su país en la Alemania de 1848, 1845, 46, 47, que se publica el manifiesto que se llamó el Manifiesto Comunista. Entonces, es un planteamiento que dice Carlos Marx: el desarrollo capitalista conlleva a su autodestrucción, porque hay mucho, por un principio que él decía, que los pez grandes se come al pez chico, y entonces desaparece y se crea el monopolio. Cuando el desarrollo privado se desarrolla de tal manera que sale fuera del país, se llama imperialismo, porque se desarrolla y se va a formar un imperio en base al dinero. Esa es una crisis del capitalismo. Resulta que Santa Cruz, de ser un pueblo atrasadísimo, un pueblo olvidado, durante todos los gobiernos de la oligarquía lo olvidaron, pese a que vino un plan, ¿me entiende? Vino un gobierno norteamericano y vino un plan, y un señor Eder planteó el plan de estabilización monetaria cuando el gobierno del doctor Sile, que era una desgracia en ese momento, y el MNR aplica un plan que lo hizo un señor Eder. También vino un señor que analizó la estructura de Bolivia, viajó al altiplano, viajó al oriente boliviano y dijo en su informe: el futuro de Bolivia está en Santa Cruz. El futuro de Bolivia está aquí. Solamente que hay que hacer, hay que integrar, hay que hacer carreteras que integren. La teoría filosófica de la carretera en nuestro gobierno, Colla, nos ha manejado siempre, era que no debíamos hacer carreteras. Pregúntale a cualquier militar que me desmienta, un militar, no será la teoría ahora, pero hace 15 años atrás se teoría: no hay que hacer carretera a la frontera porque le facilitamos a los gobiernos del exterior para que ingresen. O sea que ese es el criterio con el que no habían carreteras al exterior. Entonces, no tenemos una carretera al Chaco, por temor de que se nos entren los paraguayos. No, pues es un criterio absurdo, fuera de todo criterio económico, fuera de todo plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que Santa Cruz en este momento es un polo de desarrollo económico. Aquí hay oportunidades, esta es la tierra de promisión. Por algo se vienen los Collas, querido. No es porque seamos simpáticos nosotros, que nos hacemos los pelotudos, los pintudangos, no, nos miramos el ombligo y creemos que somos los tipos más grandes del mundo. Bueno, ¿sabe qué? Hay un desarrollo real económico. Hay una burguesía cruceña. Yo una vez lo califiqué a Camacho y le dije a mi hijo, que en ese entonces trabajaba con Camacho, le dije: ¿y será que José Luis se da cuenta de que él es el emergente de la burguesía emergente que le está reclamando al Estado su papel protagónico de esta burguesía? Yo le quiero decir una cosa que usted tampoco sabe, pero la ha vivido, pero no se da cuenta porque no entra en el análisis. La burguesía cruceña cogobernó con todos los gobiernos después del MNR, después de la revolución del 52, que la destrozó a la oligarquía, el MNR, la destruyó a la burguesía, pero después de eso cogobernó con todos los gobiernos, militares, civiles, de cura, de lo que usted quiera. Todos los gobiernos cogobernó la burguesía cruceña. ¿Cuál? La burguesía, porque teníamos una burguesía atrasada. Era una burguesía agroindustrial, ¿me entiende? No era tampoco agroexportadora en los últimos años. ¿Sabe usted que ganó mucha plata la burguesía agroexportadora en el gobierno de Evo Morales? Como la banca. Nunca ganó la banca tanta plata. Pregúntele a los bancarios. Exacto. A ver si estaban de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno de Evo. Es que no lo dicen eso. ¿Por qué no lo dicen? Porque los escribidores, esos que escriben en los WhatsApp y mensajes, se manejan por insulto, no tienen criterio. Doctor, y viendo el liderazgo cruceño actual, ¿usted ve algún dirigente, algún líder que pueda tener alcance nacional? Usted que ha estado como diputado en la sede de gobierno, ¿qué necesita el líder cruceño para poder conquistar a todo el país? Hay hartos líderes cruceños, querido. Hay hartos. Desde el sector empresarial. ¿No cree usted que hay líderes en la empresa? ¿No cree usted que hay líderes en la CAINCO, en la SAO, en todo, la CAO, mejor dicho? Entonces, hay líderes.
compañeros, esos líderes, nos han frenado mucho las logias. ¿Me entiendes? Nos han hecho mucho daño. A Santa Cruz le han hecho un daño terrible porque 2 logias se apoderaron en los últimos 25 años. Y Luis Fernando, ¿me entiendes? Camacho, que está preso, nuestro gobernador, yo no voté por él. Ni en mi vida, ni en la otra iba a votar por él. Es un facho, para mí, evidentemente. Pero es un hombre valiente. Es un hombre valiente, solamente que se confundió. Él creyó que era con testículos que se ganaban las cosas. No, es mixto. Tenés que tener huevo, pero tenés que tener cerebro si querés ser dirigente. Y es lo que le falta más, el cerebro, naturalmente, lamentablemente, para Santa Cruz. Pero hay líderes en Santa Cruz, querido, muchos líderes. Hay líderes que se han sobrepuesto a las logias. Hay líderes, en este momento usted tiene líderes cruceños, como el presidente de la Federación de Empresarios Cruceños, como el presidente de la CAO. Hay varios líderes cruceños que tienen opciones, que tienen posibilidades. Hay profesionales cruceños con competencia. Ahí está el ejemplo, el rector de la universidad que salió, ¿me entiende? De ser rector, ¿me entiende? Él era un militante mirista en su época de estudiante. Yo era rector de la universidad cuando él era estudiante. Él se sentaba en el consejo universitario y era un hombre que proyectaba, que se proyectaba, que tenía imagen. Él, un hombre que... Y como él hay varios. Lo que pasa es que no queremos verlos. Porque no queremos verlos. No. Nosotros pensamos como lo piensa nuestro jefe en las logias. No, pues ese es un criterio absolutamente absurdo y totalmente mediocre. Yo creo que hay líderes y yo creo que Santa Cruz le toca. Y yo creo debemos trabajar. Yo he venido trabajando intensamente, quiero que usted sepa. He hablado con todos los líderes. He hablado con líderes del interior, he hablado con líderes cruceños. Con el único que no hablé fue con Esbonco, pese que lo llamé por teléfono. Y le pregunté si él tenía alguna objeción a hablar conmigo, porque quería que hablemos de política. Me dijo, no, doctor, pero en este momento estoy viajando a Europa. Le voy a mandar a mis 2 mejores colaboradores. Y me mandó a los 2 colaboradores. El vicepresidente de la asamblea entonces, de la FINI, ¿entiende? Y su asesor Limpia, que era su asesor político. Nos hemos reunido 2 veces y los emplazo. Llámelo, invítelo. Diga, el doctor Jerez dijo que se reunió con ustedes para hablar. No hemos hablado de comparsa, ni hemos hablado de las logias. Yo no lo conocía al señor Fini, que a mí me parece un tipo interesante, un muchacho joven, interesante, con capacidad, con formación, pero que no sobresale. ¿Por qué? Porque los que aparentemente ser líderes le cortan la cabeza. No lo dejan surgir. Fíjese usted, en los últimos 25 años, la única institución en Santa Cruz que promovía liderazgo no fue la universidad. No fue la universidad. La universidad me lanzó a mí como líder político, porque yo no era político cuando estaba en la universidad, ¿me entiendes? Y yo fui rector de la universidad sin compromiso político. De la universidad salí para ser candidato a la alcaldía, porque vi mi liderazgo, comprendí que yo podía tener opción de participar. Y he participado con éxito, porque nunca tuve plata, nunca me apoyó un empresario privado, nunca recibí plata de alguna organización o alguna fundación del exterior. Entonces sí, yo termino. Hay líderes en Santa Cruz y esos líderes tienen que protagonizar ahora. ¿Me entiendes? No es problema de que no hay, ahorita no aparece. ¿Cómo surgió Milei en la Argentina? En 2 meses, 2 meses de campaña. Pero ¿quién lo apoyó? Lo lanzó la empresa privada, ¿me entiende? Los medios de comunicación masiva. Aquí si Ivo Kulji quiere apoyar a un candidato, él puede lanzarlo, porque tiene todos los medios necesarios, tiene radio, televisión, y es un medio de mucha, o don Pato Monasterio, con su otro canal. Pues son 2 empresarios ricos, ¿no es cierto? El uno es dueño del canal 9, ya se murió un Pato, pero quedan los hijos. Pato Monasterio es dueño de un canal, el canal 9, y Ivo Kulji es el dueño del canal 13. Son los 2 mejores canales. Ahora está surgiendo su competencia en este chico, ¿me entiende? Que es el hijo del negro Arias, ¿no es cierto? O su hermano, su hijo, que no sé, pero es su pariente, ¿no? Es Arias, creo que es, ¿no? Tiene su programa de televisión, bastante fuerte, bastante bien. Entonces, yo termino, querido amigo. Tenemos líderes en Santa Cruz, hay líderes en Santa Cruz. Por último, lo apoyamos. Está esperando el pueblo de Bolivia que surja un líder cruceño. Está esperando y estamos trabajando por lograr una unidad nacional. Tiene que venir un gobierno de unidad nacional.
Tiene que venir un gobierno, no es por problema de ganarle a las elecciones, porque se le puede ganar las elecciones y no puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a la señora Yanine, que está presa por sus errores, porque cometió errores. Claro que el hombre es muy débil, el ser humano es muy débil. Entonces se sentó la señora y todo el mundo le decía: usted es la mujer más poderosa que hay en Bolivia, usted va a ser la presidenta, usted bla, 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 y le endiosaron. Exactamente lo mismo le ocurrió a Evo Morales, exactamente lo mismo. Si usted se recuerda, cuando subió al gobierno, Evo era un hombre humilde, sencillo. Se fue a pasear por Europa con su chompita azul y a rayas, ¿se acuerda? Y la hizo famosa a su chompa. Entonces era humilde. Él le decía: yo soy un indio que he llegado. No es indio, pues, Evo, no es cholo como yo, es mestizo como yo, ¿no es cierto? Como usted, somos mestizos. Nadie es puro aquí, no hay puro. Somos mestizos. Entonces, tampoco todos somos originarios, por favor. Entonces, yo creo que hay un liderazgo en Santa Cruz. Le corresponde a Santa Cruz, por el peso de la historia y por el peso económico, le corresponde dirigir el país a un cruceño. Ahora, hagámoslo por último. Creémoslo al cruceño. Démosle las condiciones para que... Hay muchos profesionales jóvenes. Hay una cosa que es evidente. El 60% del padrón electoral actual, con vicio o sin vicio, es otra cosa, tiene jóvenes que pasan de los 18 años a los 35 años. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de los votantes son jóvenes, que no conocen otro gobierno que el de Evo Morales, que no conocen lo que es el valor de las democracias, que no conocen el horror de las dictaduras. Entonces, yo creo que hay margen para creer que puede un cruceño liderizar el país que necesitamos. Doctor, ahora que cita la figura de Evo Morales, usted ha conocido de cerca al expresidente Morales. ¿Usted considera que él se va a resignar, se va a rendir en la lucha por retomar el poder? No, compañero, no, de ninguna manera. Evo es un luchador, es un hombre de la calle. Se formó peleando, Evo Morales. Se formó en la lucha sindical. Se formó creando organizaciones sindicales primero, trabajando en el campo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, ¿me entiende? Con aliados poderosos que hizo y formó un partido político. Y Evo es un luchador tenaz. Una de sus grandes condiciones y uno de sus grandes méritos es que es tenaz y persistente. Él no abandona una lucha, va a seguir luchando. Por eso, alguna vez me preguntaron a mí si era ficticia la pelea entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. No, dije, no es ficticia, es más real, ¿me entiende?, que un bollo de papa. ¿Por qué? Porque es real la pelea. Y doctor, discusión. Y en esa pelea que estamos viendo y a la que estamos asistiendo todos los bolivianos, haciendo un cálculo, porque los políticos saben hacer muy buenos cálculos, ¿qué opina usted? ¿Qué va a suceder? ¿Quién se va a imponer? ¿Quién va a ser el candidato del MAS para las próximas elecciones? A ver, ¿a qué está jugando el gobierno? El gobierno juega a postularlo a Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia en la fórmula del MAS. O sea, ¿quién está peleándose? ¿Cuál foto aparece en la papeleta? Exacto. Esa es, ¿no es cierto? ¿Aparece la foto de Evo o aparece la foto de Luis Arce Catacora? Muy bien. ¿Qué papel va a jugar don David Choquehuanca? Nadie se ha preguntado, ¿no es cierto? Nadie se ha preguntado. ¿No cree usted que don David Choquehuanca dice: a mí me toca, pues, a mí me toca? Y le está tocando la puerta: a mí me toca. Bueno, pero no dice. Pero él es un dirigente, él tiene base. Arce maneja el gobierno y el gobierno tiene fuerza, tiene la fuerza del poder. Mire usted, se lo ha comido al poder judicial a tal extremo que es su trapo. Hace lo que le da la gana, lo que le da la gana. ¿Me entiende? Anulado a la asamblea. Y no hay un solo juez, uno, por favor muéstreme uno de los jueces de arriba. Deben haber a lo mejor varios jueces abajo que luchan contra la corrupción y que, o sea, son menos corruptos o no son corruptos, pero debe ser un lunar, ¿me entiende? Yo soy abogado, yo ejerzo mi profesión. A mis 83 años tengo bufete, querido, y ejerzo mi profesión. Y yo lo veo, claro, me da asco, profundo asco, porque no.
Antes uno buscaba a un amigo del juez. Oye, amigo, vos sos amigo del juez. Decirle para que me dé una mano, que me ayude, por favor. Mira que mi caso es justo. ¿No? Ahora el juez sale y te dice, ¿y a mí cuánto me toca? Así, a ese extremo. A ese extremo es la corrupción. Vos no le podés pedir a un oficial de diligencia, que es el último funcionario en la escala jerárquica de la escalafón del Poder Judicial. El último funcionario se llama oficial de diligencia. Es el que le paga el Estado un sueldo para que él vaya a notificar. No tiene otro fin, no tiene otra función. Él solamente notifica a las partes en conflicto, a las partes demandadas, a las partes citadas. El juez hace un decreto, notifica hacia las partes y ese oficial cumple esa función. Es para que lo entienda la ciudadanía. ¿Quién es el oficial de diligencia? El último oficial. Vieras la importancia que tiene ahora. Es un torango ahora, un tipazo. Si vos no lo pones 100, no te notifican. No te notifica. Si no le pones 50, no te notifica. O te pone una fecha de aquí a 2 meses. O te pone, claro, no tengo tiempo, sabe que no alcanza, que tengo mucha carga judicial, que tengo la carga judicial, tengo que notificar a 20, que el martes. Además han señalado día y hora para notificar. Solamente notifican los martes y los viernes. ¿Por qué? Si ese señor está para que notifique de lunes a viernes. Para eso le pagan. Pero es la corrupción, querido amigo, la corrupción. Y dígame cualquier ciudadano que tenga un pleito o que hubiese tenido que ocurrir a un juzgado. Ese es el nivel de corrupción en el que nos encontramos. En consecuencia, yo creo, amigo, que nosotros estamos viviendo un nivel que ya no lo soportamos. Y con esto quiero compartir con usted y dígame si tengo o no tengo razón. Han ocurrido 3 hechos en los últimos 3 días. 3 hechos que nos demuestran la ausencia del Estado de Derecho. De esto que estamos hablando. No hay Estado de Derecho, no hay poder judicial, son una manga de corruptos, una manga de obedientes. Fíjense, primero, en Cochabamba se comen a 3 tipos. Estos tipos eran los que secuestraron en plena vía pública, a la vista de todos, secuestraron a una pareja, la enmanillaron, la metieron a su auto y eso lo vio el ciudadano. Y ya imputado como está, salió a la calle y se los comió. Por último, los mató a los 3, ¿me entiendes? Hizo justicia por su mano. Un Estado de Derecho es donde el ciudadano tiene garantía de que el Poder Judicial me va a hacer justicia frente a una injusticia que yo estoy padeciendo, que yo puedo ocurrir al Poder Judicial y el Poder Judicial me va a hacer justicia. Entonces, es una demostración de que no hay Estado de Derecho. El tema de que estos señores... El segundo hecho que también demuestra que no hay Estado de Derecho es cuando usted observa de que los jueces se han autoprorrogado. Eso no es posible, ¿me entiende? Solamente en un estado como el de nosotros se autoprorroga. Pero lo que es más grave, un juez en Pando, podía ser, no porque sea de Pando, podía ser en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, donde quiera, pero un juez paralizó las actividades de la Cámara de Diputados. ¿Tiene competencia? ¿Un juez puede paralizar la comisión? Escúcheme, aplicó una ley que es una ¿cómo fue aplicando por encima de la ley, por encima de todo? Pero fíjese otro detalle que es más importante. Usted es abogado, entonces usted me va a ayudar. Resulta que si yo acudo ante el juez de garantía, que se llama el Tribunal Constitucional, que es un juez al que yo acudo y le pido garantías constitucionales, hay una sala que es constitucional, entonces muy bien, voy a esa sala, pido un amparo constitucional porque mi derecho ha sido violado. Muy bien, el amparo, me lo dan el amparo, me conceden el amparo, pero me concede y ese amparo beneficia a todos, perjudica a todos. No, pues compañero, ese amparo a mí me tiene que garantizar. Entonces la resolución de ese juez de amparo era decir, solicitamos a la Cámara, a la Honorable Cámara de Diputados, a la comisión tal, que revise los antecedentes de Jerez Justinero Talavera, donde han sido violados sus derechos. Él declara que sí me violaron mi derecho y le pide a la comisión que revise con referencia a mi postulación. Pero somos tan imbéciles,
Somos tan imbéciles, hay que ser imbécil para que un pobre juez, no lo conozco al señor, no lo conozco, pero por su mediocridad se da cuenta uno que es un imbécil. Le dé orden a la Cámara. ¿Y sabe qué es lo más triste en este país? Lo más triste, se chilchean los diputados. Obedecieron esa orden. Se murieron de miedo porque los puede hacer meter preso Arce Catacora. Ya no tienen inmunidad los parlamentarios. Entonces los pueden meter preso. Entonces lo tiene callado a todo y eso no hay Estado de Derecho. No existe Estado de Derecho. Y al no existir Estado de Derecho, somos víctimas todos los bolivianos de cualquier tropelía, de cualquier abuso, de cualquier prepotencia, de cualquier juez, del que esté. Dice que con ese antecedente, usted sabe que como la peste, ¿no es cierto? La peste cunde rápidamente, es como la peste. Dice que hay 9 amparos ya, o 10 creo, exacto, amparos constitucionales. Entonces, lo que significa, querido amigo, no hay Estado de Derecho en Bolivia. Doctor, volviendo a la pregunta anterior, ¿se anima a proyectar quién va a figurar finalmente en la papeleta del MAS? Bueno, no puedo pues asegurar, porque no puedo asegurar, ¿no es cierto? Es un Estado, pero está jugando Arce a dos cosas. Arce le está jugando a que él va en la papeleta del MAS o el MAS desaparece. Así de simple, ¿me entiende? Exacto. O el MAS no va, entonces Arce va a ir con otra papeleta, va a ir con otro partido, se presta un partido, varios de los que hay ahí. No hay más que 3 partidos nacionales con todos sus papeles en regla. No hay más que 3 partidos a nivel nacional de los 11 o 15 partidos registrados que pueden participar en las elecciones del 25. 3, no hay más. Demócrata, del exgobernador de Santa Cruz, el de Doria Medina y el otro es, ¿quién? La UCS creo que también. No está, ni el MAS, ni la UCS, no. Pero esos partidos se compran, ¿no? Como dijo don Mac Fernández, en la UCS hasta los ceniceros pues son míos, todo es mío, ese partido es mío. No son partidos políticos, exacto, no son componentes ideológicos, son partidos que se forman como él dijo. ¿Por qué usted se hizo un partido? Me cansé de darle plata a los políticos y he hecho mi propio partido político. O sea, lo hizo para no dar plata, para que la plata la gaste él en él. Y esa es la figura. Claro, no estoy inventándome cosas, estoy repitiendo lo que registra la historia, lo que está en nosotros. Entonces yo creo que hay 2 opciones. O Arce Catacora va en la papeleta del MAS o no va el MAS en ninguna papeleta. Porque tiene los instrumentos. Tiene la Corte, en primer lugar, tiene el Poder Judicial, ¿me entiende? Que los puede meter preso, puede hacer lo que quiera. Entonces, no hay partido para el MAS, entonces, ¿qué va a hacer el MAS? Le están dando el remedio que Evo aplicó en sus últimos 5 años de gobierno. Exactamente el mismo. Mete preso a los políticos opositores, mete preso a los ciudadanos, pone en terror a la gente. Entonces, el mismo remedio, el mismo se lo están dando en cucharita, a gotita, pero es el mismo remedio, ¿me entiende? Entonces está tomando de su propia medicina Evo Morales. Y yo creo que finalmente ninguno va a ir, el MAS no va a ir. Van a anularle la personería por todos los errores que está cometiendo Evo, porque está cometiendo Evo los errores. Entonces, seguramente eso, ayudado por jueces inmorales, va a hacer que el MAS no participe en elecciones. Entonces Evo tendrá que buscarse un partido político que vaya con la UCS y va bien, hace pareja, que vaya con Johnny Fernández de vicepresidente. Ahí está Evo, Johnny en la UCS y soluciona el problema, ¿no es cierto? Ya está tranquilo, es su aspiración de Johnny. Ya se recuperó económicamente en la alcaldía, entonces él puede aspirar más arriba, así que puede ir, ahí está el binomio bonito, Evo Morales y Johnny Fernández, vaya con la UCS. Entonces Arce Catacora irá con algún otro partido. Doctor, usted ha sido concejal municipal en 2 gestiones. ¿Cómo ve la gestión municipal? Un desastre, un desastre. ¿Usted sabe que este es el municipio más rico de Bolivia? ¿Usted sabe que el municipio de Santa Cruz es el que tiene mayores ingresos? Tiene 3 veces más plata que la gobernación. Entonces, más importante es ser alcalde
que ser gobernador, ¿no es cierto? Exacto. Porque usted, gobernador, gobierna la pobreza. En cambio, alcalde, ¿cómo hace Johnny? ¿Por qué cree que se disfraza Johnny todos los días para aparecer en público? Para demostrar su alegría, para demostrar que él tiene la plata que tiene la alcaldía y que la dispone como le da la gana. No hay consejo, yo lo he visto recién a los concejales y algunos de ellos lo he visto por primera vez y ya tienen creo que 2 años y medio de concejales porque no hablan. Es un consejo municipal que está sometido al Poder Ejecutivo. En la época yo fui presidente del Consejo Municipal. Nosotros lo llamábamos a Percy y Percy Fernández, poderoso alcalde municipal y uno de los mejores alcaldes que ha tenido Santa Cruz en todos los tiempos, temblaba y me llamaba. Doctor querido, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué? No, pues ayúdeme, doctor, que mire. No se preocupe, usted sujétese a las leyes, infórmele al consejo. Le informaba, él venía a informar al consejo. El alcalde se orina en el consejo municipal. No le importa. ¿Qué hace el consejo? ¿Qué fiscaliza? Mamén hace mejor papel que los concejales, porque por lo menos este está denunciando ante la opinión pública la corrupción que hay en el consejo, en la alcaldía municipal. Pero qué, a ver, dígame, ¿qué labor de fiscalización usted conoce? Porque yo no conozco y valdría la pena que me ilustre. Yo soy un ilustre ignorante en el tema de municipal ahora, porque no me importa, me da pena mi Santa Cruz, ¿me entiende? Que merezca tener un alcalde colla, ¿me entiende? Que esté al servicio de los transportistas y que esté Mire, han destruido el BRT. Yo lo he visto funcionar en Brasil, compañero, en varias ciudades brasileras. El BRT funciona perfectamente en Colombia, en varias partes del mundo funciona. Un bus rápido, porque ese se llama un bus rápido, un bus de transporte rápido. Pero imagínese, lo destruyó, que se construyó con la plata de los cruceños. ¿Lo destruye para qué? Para servir a los transportistas. Yo no estoy en contra de los transportistas, pero queridos amigos, los transportistas es una mafia. Es una mafia sindical que no tiene de sindicato, no tiene nada. Son propietarios de buses, son inversionistas que se compran un bus y lo ponen al transporte público. Eso es la mafia de los transportistas. Se han apoderado de este pueblo. Igual que los vendedores en los mercados. Yo me acuerdo, ¿se acuerda usted de Pillín? No, muy jovencito usted. Pillín Rivera era un alcalde del MNR, que del MNR se transformó a ucecista y se hizo partidario del general Banzer y se hizo adenista de ADN. Yo era concejal municipal cuando él plantea de que se traslade el mercado de los pozos, ¿me entiende? Que toda la gente que está vendiendo en las calles vaya a los pozos. ¿Qué eran los pozos? Los pozos eran lagunas regulares de la regulación de las aguas, lagunas naturales, ¿me entiende? Entonces eran unos pozos que lo usaba don Domingo Vanega para como desagüe él tenía ahí la curtiembre. Entonces, y ahí botaba el curtiembre, eso. Pero los pozos eran terrenos municipales, era una laguna municipal. Pillín la rellenó, la laguna y le dijo a los comerciantes, bueno, construyan ustedes el hospital, aquí le voy a dar la concesión. Le dio la concesión y nadie quería irse. Nadie quería irse, querían seguir en la esquina, querían seguir en el mercado, querían seguir atropellando a la gente. Entonces fue una pelea. Murió una hija de una trabajadora del mercado. Entonces le costó mucho dinero al municipio de Santa Cruz que trasladen el mercado Los Pozos. Entonces puso moderno mercado Los Pozos. Ahora hay mercado Los Pozos, había que trasladarlo porque se rebasó. ¿Por qué rebasan los mercados, querido amigo? Por la crisis económica. Porque como no hay trabajo, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que vender. Y los venden papa, venden cebolla, venden peine en la esquina, en la calle, en la esquina. Los Pozos no podía circular nadie porque era un problema. Hizo un nuevo mercado Los Pozos. La alcaldía con sus propios recursos para desentarlo. Pero aumenta más. Todos los días llegan vendedores del mercado del interior porque no tienen para comer en su pueblo. Y no hay que censurarlo. Hay que solucionarlo el problema. Hay que buscar un gobierno que solucione el problema. Genere trabajo en Potosí, en Oruro, allá donde viven los bolivianos para que no se vengan. ¿Me entiende? ¿Por qué?
porque aquí ya crece, esta es la ciudad más grande de Latinoamérica en extensión, ¿me entiendes? Pero es una barbaridad porque es caótica, no tiene tráfico y transporte, porque tiene un alcalde al servicio de los transportistas y tiene un alcalde al servicio de los vendedores ambulantes. Doctor, usted ha dicho con mucho acierto que tenemos, el municipio cruceño es uno de los que más recibe recursos económicos. ¿Cómo podemos explicar que tengamos, por ejemplo, una salud tan pésima, que el vecino tenga que ir a hacer cola inclusive un día antes para obtener una ficha, que no hayan equipamientos en los hospitales, insumos? ¿Está fallando el sistema de control, los concejales, el control social, las juntas vecinales, la corrupción? ¿Por qué nos estamos resignando los cruceños a tener ese tipo de servicio de salud? De alguna manera somos culpables nosotros, porque nosotros elegimos a nuestros alcaldes, nosotros elegimos a nuestro consejo y no nos importa. Entonces, cuando no te importa una cosa, la dejas y a los otros les importa. Porque en este momento lo que está ocurriendo es buenos negocios están haciendo, ¿no es cierto? Muy buenos negocios. Nunca tuvo, ¿me entiende?, la alcaldía municipal la cantidad de funcionarios. No sé cuántos son en final, pero el otro día leí que habían 1.500 en una lista. Bueno, se ha transformado en una agencia de empleo. Exacto. Entonces, no hay una política de Estado, del Estado municipal. De las que cobran a los trabajadores. Sí. De las que cobran, además. Con la corrupción ha llegado a tal nivel que ya te venden el trabajo. Hay tipos que Exacto. Te venden. Yo tengo mi amigo que es concejal, entonces yo te puedo conseguir pega, te puedo conseguir, pero dame a mí $5,000, dame $2,000. Y eso hay varios casos, hay hasta gente creo que ha entrado a la cárcel por eso. Bueno, pero eso no se detiene, sigue. ¿Por qué? Porque hay ausencia de una política, ¿me entiendes? ¿Por qué tenemos tan malas escuelas? Pero fíjese una cosa, no estoy hablando del contenido. Si alguien hizo obras en Santa Cruz, fue Percy Fernández. ¿Por qué Percy Fernández? Porque él era ingeniero civil. ¿Por qué la señora Sosa fue excelente funcionaria y fue eficaz trabajadora municipal? Porque era arquitecta, porque era diseñadora. Entonces, esa combinación de entre el ingeniero, ¿me entiende?, y el arquitecto es el que proyecta, es el que dibuja y el ingeniero es el que ejecuta. Esa yunta, esa unión permitió. Vaya a ver las escuelas que hay ahora. Hermosas son las escuelas. Exacto. Escuelas hermosas, centros sanitarios hermosos, unidades vecinales que han tenido escuelas pero espectaculares. O sea, esa fue obra de Percy en su mentalidad constructora. Él tenía un criterio en su cerebro que creía que el desarrollo estaba básicamente en la estructura, mejorar la infraestructura y tal vez. No hay una política municipal que defina la educación. ¿Por qué la alcaldía municipal no participa con la gobernación? Porque no se entienden. Mire, vos, dos cruceños, no se entienden entre dos individuos. Entonces, los dos debían ir presos por incompetentes, ¿no es cierto? Porque es tener incompetencia. Yo me reúno a hablar con mi enemigo político, pero si voy a hablar sobre el tema universitario, si voy a hablar sobre la academia, no me importa con quién voy a hablar. Quiero que sean entendidos en la política educativa. ¿Por qué no tenemos política educativa? ¿Por qué no tenemos una política de mercado? ¿Por qué no la tenemos una política que establezca reglamentos, bases? ¿Por qué somos una sociedad anárquica? No somos una sociedad ordenada. Querido, todavía en este pueblo vos escuchás bocinazos de los micros, de las camionetas, que no les das paso. Los micros son los dueños de la calle, ellos son Exacto. Los dueños. Vos querés cruzar y no, te atropás con un señor venido del interior, prepotente e ignorante, que te bocinea. Y encima te quieren pegar. Y vos acudís a la policía, todingos son collas. Todingos, no hay policía camba. Deberían haber 2 o 3, porque lo botan, lo sacan. Nos mandan colla para que no conozcan a nadie, querido amigo. Para que te apliquen una multa sin considerar si sos mayor, si cometiste un error, si fue un mal parqueo, si estuviste... No, a ellos no les importa, porque ahí está la plata, compañero. ¿Sabe qué? Los fines de semana vienen policías por su propia voluntad a hacer cosecha en Santa Cruz. Hasta en feriados. Los feriados, especialmente los viernes. Los viernes no están los pacos en las esquinas precautelando que no se choquen.
precautelando que los borrachos no atraviesen las calles con el semáforo o precautelando que los motociclistas no corran. No, compañeros, están detrás de los boliches agazapados esperando que salgan. Para ahí te dicen, vamos a hacer una prueba alcohólica y te hacen el tufo. Mentira, cualquier sea el tufo. Te llevan a tránsito, tenés que dar, dice que ahora hay que dar 3.000, 4.000 bolivianos para los que están eso. Entonces la borrachera me ració cara a mí, ¿no? Me tiraron 3.000, tuve que darle al Paco 3.000 y 1.000 para el que me lleve a mi casa. No puede ser eso, no puede ser, por favor. Estamos a posibilidad de cambiar, sí, querido amigo. Estamos en posibilidad de cambiar. Doctor, hablando de Santa Cruz y las instituciones que tiene Santa Cruz, ¿cómo ve el papel que está desempeñando el Comité Cívico en este momento? Qué pregunta difícil, compañero. Muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que analizar partiendo de que el Comité Pro Santa Cruz fue capturado por las logias. Y como se pelearon entre ellas hace unos 10 o 15 años, se pusieron de acuerdo. Si elegimos a un presidente de tal logia, el vicepresidente es de la otra logia. Si el presidente de Cordecruz, o sea, de Santa Cruz, del Comité Pro Santa Cruz, es de la logia tal, el presidente de la CAINCO tiene que ser de la otra logia. No, ¿sabe qué? Esa lucha mediocre, esa lucha de intereses regionales, ni siquiera intereses regionales, hablo mal, discúlpeme, intereses personales. Esa lucha de intereses personales ha degradado al Comité Pro Santa Cruz. Ha degradado cuando las luchas del Comité Cívico, por ejemplo, había un partido político que tenía un control, era la Falange Socialista Boliviana, pero era independiente el comité, ¿me entiende? Se reunía y era respetable. Los grupos sociales, no representaba a Santa Cruz evidentemente, sino un grupo dominante, pero este grupo dominante por lo menos tenía independencia con relación a otras instituciones. En este momento el Comité Pro Santa Cruz, como le digo, ha sido degradado a tal extremo que no tiene una autonomía propia. Depende, y no depende de la asamblea de la cruceñidad, no depende de asambleas del comité, no, depende de dos tipos que son los presidentes de dos logias y que ellos deciden, y ¿sabe qué? Y son mediocres, de verdad. Yo conozco, por ejemplo, a dos que han sido jefes de las logias y no creo que sean muy inteligentes. No lo puedo decir porque lamentablemente son mis amigos, ¿no? Entonces no puedo decir. Pero hay un detalle que es importante. El comité ha perdido vigencia, ha perdido mucha fuerza, ha perdido liderazgo en Santa Cruz. Ya no es el Comité Pro Santa Cruz el liderazgo. Es cierto, con la elección de la gobernación, el gobernador tenía que ser el líder cruceño. Él tenía que ser el líder. Él tenía que discutir con el Comité Pro Santa Cruz y no que el Comité Pro Santa Cruz le imponga condiciones a este líder. Bueno, lamentablemente también por errores humanos, porque yo creo que ha sido un error humano, el error humano del señor Luis Fernando Camacho hace que en este momento sea prisionero del MAS, sea prisionero de Luis Arce Catacora, porque el mérito es de Luis Arce. Evo no se atrevió a tomarlo preso, le tenía mucho miedo, porque él creía que el presidente del Comité Pro Santa Cruz era mucho peso, y él creía que el liderazgo cruceño iba a responder. Yo también creí. Diga usted que cuando yo estaba mirando las imágenes a las 4 o 5 de la tarde, yo dije a las 6 de la tarde se incendia Santa Cruz. Porque yo creí que el señor Camacho tenía preparado todo. Él nunca pensó que lo iban a meter preso. Yo sabía que lo iban a meter preso, todo el mundo lo sabía. Cualquier rato lo iban a meter preso. Había mandamiento de apremio, había amenazas, pero él no creía. Esa es su vanidad, su soberbia. ¿Fue legal, doctor Jerjes Justiniano, esa aprehensión que se ejecutó en contra del gobernador? No, no es legal, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso no es aprehensión, se llama secuestro, compañero, legalmente hablando. Usted es abogado, usted sabe las condiciones de la atención. Exacto. Si a mí me va a notificar el fiscal, venga, muéstreme la orden asista usted al despacho para que sea interrogado, bla, bla, bla. Toda la orden de detención que tiene, acompáñeme, señor Justiniano. Yo no me voy a resistir, lo acompaño. Pero así lo detuvieron a Camacho. No, compañero, metieron 2 tiros al aire y se orinaron su guardaespaldas. Tenían ametralletas su guardaespaldas. No pegaron un solo tiro. Con policías encapuchados, además. Policías encapuchados, no con violencia, con toda la violación al Estado de Derecho. Eso fue la primera demostración de que Bolivia no está bajo un régimen jurídico constitucional del Estado de Derecho.
Bien, doctor, el último cabildo, una de las preguntas versaba sobre, no sé si el término es revisar la relación de Santa Cruz con el Estado. Una pregunta que puede interpretarse de muchas maneras. Después, el Comité Cívico aclara que se trata de una propuesta federalista para Bolivia. ¿Usted considera que el momento histórico político es para plantear ese tipo de propuestas? ¿Cómo analiza la autonomía? ¿Ha resuelto los problemas que tenemos los cruceños o seguimos con ese centralismo burocrático que ha imperado en Bolivia? Yo le voy a dar una respuesta con una información que me parece que lo dice todo. Es tan centralista que ha dictado un decreto supremo llamado de reforma del registro de derechos reales, que es centralista. Extremadamente centralista, violatorio de la ley, ¿me entiende? Y lo tira con un decreto supremo. Entonces, querido amigo, yo creo que nosotros estamos en una situación en la que tenemos que revisar constantemente. La revisión entre una región y otra, yo escuché con gusto una declaración ayer de un alcalde municipal de los Estados Unidos. Claro, un alcalde municipal no es como el payaso que tenemos, ¿no es cierto? No, es un alcalde de verdad, que dijo, yo lo estoy esperando al señor Trump, porque el señor Trump va a ser detenido y lo vamos a tener aquí, lo vamos a alojar en la cárcel, aquí estamos preparados para eso. Tenemos condiciones para tenerlo preso al señor Trump. El señor Trump ha sido presidente de los Estados Unidos y está en un proceso, lo están juzgando, está en un proceso judicial que tiene que ver con su actuación. Entonces, eso es un Estado de Derecho, ¿me entiende? Donde hay un Estado de Derecho y le dice, depende de lo que diga el juez, aquí tenemos la cárcel necesaria, las condiciones necesarias para meterlo preso. Nosotros no tenemos Estado de Derecho y nosotros tenemos ausencia absoluta de lo que constituye las garantías constitucionales que nos reserva la Constitución Política del Estado. Entonces, la discusión de cuál debe ser el relacionamiento entre Santa Cruz y el gobierno es permanente, debe ser una tarea permanente. Y yo creo que es el único tema que lo ha tratado con inteligencia el Comité Pro Santa Cruz. Pues lo ha tratado inteligentemente, lo ha tratado bien. Que el Estado federal, no, compañero, el federalismo es una forma de administrar el Estado, nada más. Entonces, más autonomía es mejor que federalismo. La autonomía es mejor, pero sin embargo no hay ni una ni otra. Y nos las han jugado, nos dijeron, y el Comité Pro Santa Cruz tocaba pito, flauta, y ya tenemos autonomía, ya somos autónomos, gritaba ahí en el cabildo. Por Dios, le mentimos mucho a este pueblo, le mentimos. Y nosotros somos demasiado tolerantes, el cruceño es demasiado tolerante, como es alegre, es vivaz, quiere vivir más, que no me hagan problemas, yo quiero pasar mi cumpleaños bien, yo quiero estar chupa el sábado con mis amigos, no me quiero obtener problemas, ¿no? Ese es el cruceño. Entonces, y estamos más mirando al futuro que mirando el presente. Yo creo que la relación de Santa Cruz con el Estado debe ser constante, permanente. Debería el comité plantearse una comisión permanente que revise cuál es el nivel de las relaciones de Santa Cruz con el Estado. ¿Cuál debe ser el nivel de relacionamiento? Y yo lo que leí y lo que me enteré del resultado que dio el comité, me parece bien. Dentro de lo posible era lo que se podía hacer. Pero convocar a la federación. A ver, compañero, el que no conoce la historia se condena a repetirla. Andrés Ibáñez, que la derecha ahora se apodera de Andrés Ibáñez y quiere hacerlo derechista y quiere hacerlo federalista. Andrés Ibáñez no era federal, por favor, él se alió con los federales, él era unitario. Se llama su partido de Andrés Ibáñez era, ¿cómo se llama? Pero él era ante todo un teórico de que los trabajadores deberían tener autonomía y los trabajadores debían ser. Entonces, él creó los igualitarios, se llamaba. Entonces, y él creó los igualitarios. Era un círculo primero de los igualitarios, de intelectuales, especialmente artesanos, que hablaban sobre la necesidad de que todos somos iguales. No lo había leído Andrés Ibáñez a Marx, por si acaso.
para que no digan que era comunista, porque aquí son tan ignorantes que no ven los tiempos diferentes. Muy bien, el señor Andrés Ibáñez se alió con los federales. Los federales llegaron al poder y lo fusilaron a Andrés Ibáñez. ¿Qué te parece, compañero? ¿Qué tal? Eso no lo cuentan los federalistas. ¿Por qué no le dicen la verdad? Uno, o de ignorantes porque no la saben, o dos, de malintencionados porque no saben. Entonces, el federalismo no es solución, compañero. No es solución a un problema que tiene raíces profundas. Nosotros tenemos, ¿me entiende?, que discutir un régimen de autonomía. Eso es lo que tenemos que discutir. Y por eso esta comisión debe ser permanente. Yo me recuerdo cuando estaba la discusión y estaba Gonzalo Sánchez de Lozada en el gobierno y se discutía, yo era rector de la universidad. A mí me apoyó González Sánchez de Lozada para ser en mi segunda gestión rector. Bueno, entonces yo tenía en la universidad, era un secretario general de la universidad, era un muchacho, un señor muy inteligente, muy capaz, gran amigo mío, se llama Carlos Hugo Molina. Gonzalo Sánchez de Lozada trajo a dos politólogos, dos hombres especializados en política, uno era de México y el otro de Costa Rica. Muy bien, y nos invitó, me invitó a mí. Me dice, Jerez, quiero que lleves a tus amigos a una cena que voy a hacer aquí para estos amigos. ¿Cómo qué? Yo lo llevé a mis compañeros. Entre medio lo llevé a Carlos Hugo Molina, lo llevé a José Ortiz Mercado y otros más a esta reunión. Y ahí, en esa reunión, Carlos Hugo hizo una exposición, yo hice otra exposición sobre el tema de que la lucha debería ser por la autonomía. Tenemos que ser autonomistas y tenemos que ir. Yo venía de ser rector de la Universidad Autónoma. Yo conozco el tema de la autonomía, he peleado por la autonomía universitaria. Entonces esa pelea la trasladamos al nivel de la lucha de Santa Cruz contra el centralismo. Y en ese entonces sacamos un folleto, Carlos Hugo Molina sacó un folleto chiquitito que decía descentralización posible, la única descentralización posible, la autonomía municipal. Tenemos la autonomía municipal. Ahora la tenemos la autonomía departamental, pero de nombre. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si nosotros actuamos correctamente en el marco de la historia y hacemos bien, debemos luchar por continuar profundizando la autonomía que tenemos y debemos lograr una real autonomía. Doctor, en la recta final, usted estuvo exiliado en Perú. Ahora a su hijo le ha tocado correr la misma suerte. ¿Cuáles fueron las primeras palabras con las que usted se dirigió a su hijo cuando se enteró de esta situación? Cuando lo notificaron, él quería venir. Yo me fui a San Pablo primero, porque él quería venir a prestar su... Yo no tengo, papá, nada que esconder. No, yo quiero... Le dije, no seas boludo, hijo. ¿Querés hacer política? Anda a Santa Cruz. Que te metan preso y yo te voy a defender desde la cárcel, vos vas a estar en la cárcel y yo afuera, y hacemos política. No, papá, pues no tengo plata yo para eso. Ah, bueno, entonces pues, ¿vos querés que te metan preso? No seas boludo, no, este tipo te está poniendo una zancadilla, quiere meterte preso. Pero papá, no he cometido ningún delito. Eso es un Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en Bolivia, créelo, hijo. Entonces, bueno, sí, papá me hizo caso, se fue primero al Perú. Yo tenía contacto en el Perú, viví 6 años en el exilio ahí en Perú. Y mire usted cómo es la vida. Cuando un hombre no es dogmático, cuando un hombre no es sectario. El jefe de un gabinete jurídico de prestigio lo dirigía el doctor Bardelli, un abogado peruano de la alta clase social. Y ese me invitó a que yo trabaje con él. Y él sabía que yo estaba exiliado. La gente cree, porque como yo soy del Partido Socialista, este es comunista. Son tan ignorantes que no saben la diferencia. Bueno, no importa, no es el tema. Entonces, yo tenía amigos y tengo amigos. Yo llamé al doctor Bardelli y le dije, amigo, tengo esta dificultad. Que se venga tu hijo, Jerez. Me dijo, claro, aquí trabaja conmigo, no te preocupes, bla, bla. Entonces le digo, andate, papito, a Lima. Se fue mi hijo a Lima y estuvo una semana en Lima. Pero de Estados Unidos lo llamó un cliente que tenía a mi hijo y le dijo, ¿cómo va a estar en Lima? Doctor, véngase a Estados Unidos. Véngase, por favor, tome mañana un avión y se viene a Estados Unidos. Entonces, se fue mi hijo. Entonces, cuando yo supe que estaba muy enfermo mi hijo, entonces yo fui a verlo. Recién he llegado hace unos 15 días. Estuve unos 15 días en Orlando, donde está él. Y
analizamos el tema. Y analizamos el tema y comparamos. Yo salí al exilio cuando la dictadura de Hugo Banzer Suárez, cuando los falangistas se apoderaron del Ministerio de Gobierno y todo dirigente sindical era comunista, todo hombre que luchaba por socialmente era comunista, todo, pero no era comunista, no, era heleno. ¿Qué era heleno? Era el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces estaba de moda. Entonces todo el mundo era heleno, todo el mundo era heleno, te metían preso por heleno, te metían preso. Entonces, la misma figura está ahora con Arce Catacora. Y pese que Arce tiene formación intelectual, tiene una formación académica que le permitiría discriminar, que le permitiría los tiempos y diferenciarse. Pero él utiliza inteligentemente la política en su beneficio, a su favor. Él lo que quiere es ser presidente otra vez de Bolivia. Y por eso hace todo el esfuerzo posible, por eso se apoya en los gobiernos municipales, o sea, en los movimientos sociales. Le ha quitado a Evo el liderazgo, ¿me entiende? Y lo ha dejado circunscrito a simplemente las 6 federaciones de cocaleros en Cochabamba. Entonces, en Cochabamba el líder es Evo de los cocaleros, pero Arce es líder del partido, de la conformación del instrumento. Entonces, estos dos gobiernos tienen algo en característica: la violación de la Constitución política del Estado, la desaparición del Estado de Derecho. Exactamente, le toca a mi hijo está ahora en Estados Unidos, lo han designado por mérito propio, dio examen, es notario de fe pública en los Estados Unidos, recién le han dado el nombramiento, entonces está haciendo sus gestiones para instalarse como debe ser. Bueno, entonces a Dios gracias, mi hijo sabe trabajar, hablo mal, pero mi hijo es muy inteligente, sabe trabajar, el pueblo lo vio. ¿Cuál fue su aporte en 22 días que estuvo en el ministerio? En 22 días, lo único que hizo mi hijo fue falsificar. La señora Yanine no habló con ninguno de los movimientos sociales, con ninguno. Iba a las reuniones calladita para que apruebe con su presencia. El que monitoreó todo eso, el que trabajó juez Jerez, lo reconocen todos. Habló con la iglesia, habló con los diplomáticos, habló con la comunidad europea y habló por último con todos los masistas, con los que podía hablar, y él iba a las embajadas cuando estaban refugiados en la embajada y él le garantizó que salgan del exilio para que trabajen, y trabajaron. ¿En qué trabajó mi hijo? Yo le recuerdo, pacificar el país. Y habló con todos, los llevó al Palacio de Gobierno, a la COB y a todos los demás con los que trabajó. Por eso mi hijo tiene aceptación, ¿me entiende? En el MAS le reconocen el mérito de que mi hijo lo único que hizo fue pacificar el país. Pero para Luis Arce eso es peligroso, muy peligroso que venga Jerez, muy peligroso, es muy inteligente. Entonces él ve competencia en todo hombre que tenga inteligente. Yo creo de que hay una similitud entre ambos gobiernos. ¿Cuál es la similitud entre el gobierno de dictadura de Banzer y el gobierno de Arce Catacora? Es que no hay Estado de Derecho, no hay constitución política del Estado, no hay poder judicial independiente, son serviles y obedientes al gobierno. Bien, doctor, para finalizar a modo de conclusión, ¿cuál es el consejo que usted les da a los jóvenes que quieren incursionar en política? Bueno, yo tengo mucha influencia y en mi cerebro ya está cuadriculado el tema académico, el tema de estudio. La única fortuna que nadie se la roba a uno es la fortuna que tenés en tu cerebro. Entonces, ¿yo qué le diría a los jóvenes que quieren participar en política? Estudien, lean la historia de Bolivia para no cometer errores. No es porque sea necesario ilustrarse, sino para evitar cometer errores, para que la actuación sea limpia, transparente. Sí, estoy de acuerdo. Esta Bolivia es joven. La mayoría de la población es joven. Tiene menos de 50 años. Entonces, debemos de utilizar esa energía en lo positivo. Pero no lo sigan a los bellacos como el Johnny Fernández o a los autoritarios como el Evo Morales. No pueden ser que no razonemos, que no pensemos. El joven tiene razonamiento. Lamentablemente no conoce más que una democracia los jóvenes que tienen hasta los 50 años. Es la que hemos vivido, ¿me entiende?, en los casi 20 años de gobierno del MAS. Porque el que tenga ahora 28 años
Hace 20 años tenía 8. Entonces no sabe mucho de política. Entonces, ¿qué le digo yo? Joven, lea la historia de Bolivia, léala como novela. No le gusta al joven leer ahora, porque el teléfono te ha quitado eso. Tampoco le gusta leer mucho. Si vos escribís largo en el teléfono, en el WhatsApp, tampoco te lee, te cortan a la mitad, porque están muy inquietos, muy apresurados. Nos han enseñado y nos han domesticado culturalmente con el WhatsApp. Y ese es un peligro, porque las energías que están manejando o las mentes que están manejando el mundo en este momento están de ida a controlar al mundo y están de ida a controlar cómo a través de esto. En este momento hay madres que dejan a su bebé por estar chateando en el Internet, para estar en el Internet. Entonces es una manía poderosa, pero que además peligrosa. Yo que le digo al joven entonces que haga una excepción, dele una hora a su cerebro y lea los periódicos, y si no quiere leer, que ahí las noticias no dicen la verdad todos los periódicos, pero para eso tiene razonamiento, para que razone y discrimine cuál es lo que cree que es verdad y cuál es lo que cree que es mentira. No crea el 100% en el Internet porque es mentira. El 90% de lo que se publica en el Internet es falso. Entonces, por el bien de Bolivia, especialmente por Santa Cruz, a los cruceños, a los jóvenes cruceños, a los jóvenes bolivianos, yo les digo y los insto, lean, prepárense para la vida, no para ganar dinero. La vida no es ganar dinero, es un instrumento. Claro que la vida es más linda con dinero, ¿no es cierto? Pero debe de ganarse honradamente. Para que cueste y para que uno disfrute mejor de su plata, hay que ganarla honradamente. Esa es mi opinión, querido compañero y querido colega. Muchas gracias, doctor Jorge Justiniano. Hemos tenido la participación del doctor Justiniano, que nos ha dado un análisis cabal de la realidad. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima, aquí a Como Nos Toque.